elegir 5 partidos de la UEFA Women's Champions League que han marcado la competición. Ha sido difícil elegir, Sí. porque hay partidazos, Mucho pero color español ahí. hay uno muy mítico que tienen que ponerse las personas que no lo hayan visto, que es la final de Vero Boquete, Sí. como primera jugadora española que ganó una Champions con el Frankfurt, un partidazo contra el PSG, 2-1 fue el partido. ¿En qué año? En 2015. 2000. Sí, 2015. Vale. No te estoy poniendo a prueba, te lo estoy preguntando. Me está poniendo a prueba. Fue en 2015, el 14 de mayo de 2015, en una super final. Así que la gente que quiera entender un poco esa leyenda de Vero Boquete puede ir a ver en la hemeroteca ese partido. Porque además España ha ganado muchas Champions con el Barça, pero la primera en hacerlo fue doña Verónica Boquete, además en año de Mundial, ¿eh? Fue en año de Mundial en el que España debuta en un Mundial por primera vez y Vero Boquete fue como estrella, como capitana en esa imagen de la protesta de las jugadoras en contra de Quereda al volver del Mundial, Sí, una por imagen eso. también súper mítica. Un año agridulce. Por un lado ganó la primera Champions de una española y por el otro le tocó comerse todo el marrón de la selección española. El segundo partido que no os podéis perder, porque además fue la primera final de la Champions que ahora conocemos, porque fue, ojo, en España, a unos pocos kilómetros de aquí, en Getafe. Fue en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, y enfrentó al Potsdam y al Olympique de Lyon, el campeón, supercampeón de la Champions con más títulos europeos en el fútbol femenino, pero no ganó el Lyon, ganó el Potsdam, además en un partido, Sandra, que fue 0-0 y se ganó en los penaltis con un 7-6. Madre mía, yo no recordaba que se hubiesen tirado tantos penaltis. Yo tampoco. Y es que además, me lo ha chivado antes Guille, falló un penalti, una mítica, Mitag, que es Anita una de las Mitag. máximas goleadoras históricas de la Champions, y falló un penalti aunque su equipo ganó. Y después, además, acuérdate que hicimos un artículo en Relevo, Sí. porque hubo poco más de 10.000 espectadores y las entradas, porque claro, no tiene nada que ver con la Champions de ahora, las entradas costaban entre 3 y 5 euros. Y ojo, porque por aquel entonces era 2009-2010, ¿sabes dónde jugaba Alexia? Por ejemplo, por ponerlo en perspectiva, contextualizar. en el Español. Es que ha llovido desde Ha llovido entonces, mucho, sí. ha llovido. El tercer partido, a ver, aquí hay mucho toque español, pero es que el tercer partido no nos podemos olvidar de aquel partido en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid, que sentó el precedente del primer récord del mundo de asistencia a un partido de fútbol femenino, que después se rompió una semana o 2 semanas, Sí, vamos, con unas cuantas el semanas después Wolfsburgo. con el Wolfsburgo. Pero nosotras nos quedamos con el Es que Barça-Real Madrid. Fue un partidazo, acordaros que quedó 5-2 y tuvo muchísima emoción porque el Real Madrid recortó un poco distancias con un golazo de Zornoza. Desde el centro del campo. Desde el centro del campo, y además hay una imagen súper bonita de esa deportividad sana que había entonces, porque es verdad que ahora hay más rivalidad, pero esas jugadoras del Real Madrid dando la vuelta al Camp Nou para agradecer a todo el mundo, a los más de 90.000 personas que habían ido a verlas, agradeciendo a la afición del Barça, aplaudiendo a las jugadoras del Barça y del Real Madrid, y quedó una imagen histórica, o sea, al final. Y yo tengo también de ese partido una anécdota. Cuéntame, Maika. Yo era la primera vez, es que me acabo de acordar diciéndolo, era la primera vez que estaba en la zona de prensa del Camp Nou, en la tribuna de prensa. Y yo no sabía que la tribuna de prensa, cuando había mucha gente, sí, votaba, ¿vale? Entonces yo estaba justo sentada, además al lado de la SER, porque comentaba también con ellos y tal, y recuerdo que cogí, o sea, de repente empezó la gente a cantar cuando dijeron el récord, y empezó la cabina así a moverse, y de repente cogí así del brazo a la chica de la SER y dije, nos tenemos que ir, porque, o sea, era como en plan de, se va a caer el estadio. Y luego me contaron que era algo habitual de que se moviese la tribuna de prensa. No estuvo guay, yo me acuerdo que cuando lo comenté, acabamos de comentarlo y porque acabó la emisión, que si no, nos ponemos a llorar Andrea Segura y yo. Fue muy, muy emotivo. Vamos a seguir por el Barça porque hemos repasado las finales de la Champions. Lógicamente, la del Chelsea es la primera, la del Olympique de Lyon fue la que sembró la semilla, pero nosotras nos quedamos con la de Eindhoven, ¿no? Es que la remontada... Es que escúchame, ¿cómo fue esa final? El Barça iba perdiendo 0-2 contra el Wolfsburgo. Y después el Barça acabó ganando 3-2 en apenas 20 minutos porque Rolfo, bueno, los 2 goles de Patri, acordaos del Patri Jarro nacido para momentos como este de Andrea Segura. De Andrea Segura. Y después Rolfo fue la que metió en el 70 el tercero.
Y además tengo esa imagen de Alessia, que venía a estar lesionada y la veías en la banda, que me acuerdo que salió a calentar en el descanso, Girardi la sacó a calentar en el descanso, como un poco de ese ataque de moral para su equipo. Y recuerdo a Alessia como celebrando, corriendo por la banda, animando a sus compañeras, y fue un partidazo que se vivió. Y ese mítico del descanso de probabilidades de que el Barça gane la Champions, un 1%, un 10%, no me acuerdo, de que gane el Wolfsburgo un 90, un 99. Se lograron casi lo imposible, que era remontar un partido así ante un equipo como el Wolfsburgo, con mucha experiencia. Además metió Payol, ¿eh? Sí, metió Payol, que ahora es azulgrana. Y ya la quinta. ¿La quinta y última? La quinta y última nos vamos a ir a un debut, el debut del Real Madrid, que además fue ante el Manchester City, que es uno de los cocos de esta edición de la Champions, y ese partido estuvo marcado porque iban perdiendo 0-1, y Kenty Robles, a la que la gente le llamó en ese partido Kenty Ramos, marcó un gol que empató el partido y luego fue clave para un golazo en el 92. O sea, fue un auténtico golazo que empató el partido, y aunque parezca que era la ida y un 1-1 tampoco era tan bueno, lo iba a ser porque en la vuelta en Manchester marcó Zornoza el 0-1 y el Real Madrid aseguró su clasificación para la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia. Así que es un partido muy importante para la historia del Real Madrid. Pues nada, esos son nuestros 5 partidos imprescindibles con mucho toque español de la UEFA Women's Champions League. Dejad en comentarios cuál creéis que también tiene que estar en esta lista.